Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante un viaje que es absolutamente fascinante. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es una verdadera inmersión en un tema del que todos creemos saber algo. Claro, pero que esconde capas y capas de complejidad. Para quienes nos escuchan y piensan que ya dominan nuestro destino de hoy, es muy probable que terminemos rompiendo unos cuantos esquemas. Seguro que sí. Estoy seguro de que los datos van a sorprender a más de uno. Estoy totalmente segura de ello. Nuestra misión en esta ocasión es meternos de lleno en el estado de California. Ajá. Pero, a ver, la idea no es quedarnos en la superficie. Vamos a dejar a un lado los típicos clichés de Hollywood, los paseos por la playa y las palmeras, y vamos a utilizar una recopilación súper exhaustiva de documentos y datos enciclopédicos. Actualizados hasta este mismísimo año 2026. Exacto. El objetivo es entender cómo este territorio se ha convertido en una auténtica megapotencia mundial. Y siendo a la vez un lugar plagado de contrastes llevados, bueno, al límite. Totalmente. Y cuando digo límites, me refiero a superlativos absolutos. O sea, hablamos de una tierra que posee los árboles más grandes y los más antiguos de todo el planeta. Una pasada. Alberga el punto más alto y el más bajo de los Estados Unidos contiguos, separados por una distancia ridícula. Ridículamente corta, sí. Y cuenta con una economía que es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, en el tercer trimestre de 2025 superó a la de Japón. Convirtiéndose en la cuarta economía más grande del mundo si fuera un país independiente. Es algo que cuesta incluso asimilar. Totalmente. Y la perspectiva clave que debemos mantener hoy es que absolutamente nada de esto es casualidad. Claro. Lo verdaderamente revelador es descubrir cómo la geografía, la demografía y una historia profundamente turbulenta colisionan de frente. Para forjar todos estos extremos. Eso es. California no funciona solo como un estado más. A efectos prácticos es un experimento a una escala monumental. Donde las fuerzas brutales de la naturaleza y la ambición humana se han estado moldeando mutuamente durante siglos. Exactamente. Veremos cómo un ecosistema tan diverso dio forma a las primeras sociedades. Y cómo el hallazgo de recursos alteró la demografía en semanas. Y cómo hoy ese motor de crecimiento genera tensiones que empujan a cientos de miles a hacer las maletas. Vale, pues vamos a desgranar esto porque resulta que hasta el propio nombre de California tiene miga. Muchísima. Es un punto de partida perfecto, porque uno podría pensar que el nombre viene de alguna lengua nativa. Sería lo lógico, sí. O de algún término descriptivo en español antiguo. Pero la etimología que recogen las fuentes es pura fantasía literaria. Literalmente. Resulta que proviene de una novela de caballerías del año 1510, un libro de Garci Rodríguez de Montalvo titulado Las Sergas de Esplandián. Ajá. En esta novela se describía una isla mítica, remota y repleta de oro, gobernada por una reina llamada Calafia. Y la cosa no acaba ahí. Que va, el texto decía que estaba habitada solo por mujeres guerreras de piel oscura que vivían al estilo de las amazonas. Vestían armaduras de oro macizo. Y criaban grifos para usarlos en las batallas. O sea, es una locura pensar que los exploradores españoles leyeron esta novela de ciencia ficción de la época y... Y al llegar a la península de Baja California decidieron usar ese mito para el nombre. Exacto, bautizar el territorio con ese nombre. Contraron. Menudo contrastes, ¿eh? Lejos de ser una isla con grifos y guerreras, los registros muestran que California era una de las áreas más diversas y pobladas de Norteamérica. Antes de la llegada de Colón. Exacto. Los historiadores estiman que había al menos 300.000 personas, ¡Madre mía! divididas en más de 70 grupos étnicos totalmente distintos. Con idiomas y costumbres propias. Hablamos de sociedades muy complejas como los Chumash, los Pomo o los Salinan, habitando desde montañas escarpadas hasta inmensos bosques de secuyas. Y lo que destaca de la documentación sobre estas tribus es cómo interactuaban con su entorno, porque es un error pensar que eran simples cazadores pasivos. Totalmente. Desarrollaron métodos súper sofisticados. Practicaban agricultura forestal sostenible. Y aquí viene un punto crucial, el uso de la quema controlada. Eso es interesantísimo. Usaban el fuego de forma intencionada para limpiar maleza, renovar nutrientes y, paradójicamente, prevenir incendios catastróficos. Y lo fascinante aquí es la ironía histórica para quienes siguen las noticias de los incendios modernos. Tela con esto, porque en 1911 el gobierno de California prohibió oficialmente estas quemas de los nativos por considerarlas destructivas. Pero si avanzamos rápido, después de décadas de incendios devastadores en el siglo XXI,
Tuvieron que rectificar. Y tanto. Las fuentes indican que en 2022 reconocieron oficialmente el valor de este conocimiento indígena. Creando programas con las tribus para volver a implementarlas. Tuvieron que pasar más de 100 años de desastres para admitir que las poblaciones originarias tenían razón desde el principio. Un siglo entero de políticas equivocadas. Y su sofisticación iba más allá de la ecología, abarcaba su estructura social. Sí, los diarios de los colonizadores españoles documentan con asombro la existencia de personas que asumían roles distintos a su sexo biológico. Es un detalle crucial. Es fascinante leer cómo los documentos recogen la presencia de individuos que los españoles denominaron joyas. En las lenguas nativas tenían sus propios términos, claro. Los Chumash los llamaban aquí. Y hoy muchas comunidades indígenas usan el término dos espíritus. Exacto. Los españoles los describían como hombres biológicos que vestían y actuaban como mujeres, pero no eran marginados. Para nada. Asumían roles femeninos fundamentales, como la cestería, pero también tenían una responsabilidad espiritual enorme. Eran los encargados de los ritos funerarios y de gestionar el luto, un tejido social increíblemente avanzado. Muy inclusivo, sí. Un tejido que trágicamente se enfrentaría a un desmantelamiento sistemático. Con la llegada de los europeos. Todo comienza con Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, y luego la red de misiones de Junípero Serra a partir de 1769. Muy centrado en la evangelización y el control territorial. Que dio paso al periodo mexicano, tras la independencia en 1821, transformando la tenencia de la tierra con la secularización de las misiones. Espera, para quienes no estén familiarizados con esta jerga, ¿qué implicó exactamente esa secularización sobre el terreno? Es vital entenderlo. Significó que el gobierno mexicano expropió inmensas extensiones de la Iglesia Católica y las redistribuyó. Pero no volvieron a los indígenas, imagino. En teoría, debían, pero en la práctica acabaron en manos de familias influyentes, los californios, creando el sistema de grandes ranchos ganaderos. Una transferencia masiva de riqueza. Y fue una época de transiciones de poder muy caóticas. Tanto que en 1846, unos colonos estadounidenses organizaron la revuelta de la bandera del oso. La famosa Bear Flag Revolt. Y hay un dato de broma. Durante un brevísimo periodo, California fue una república independiente con un solo presidente. William B. Ide. ¿Alucinante? Un país independiente que desaparece casi al instante, porque ese mismo año estalló la guerra entre México y Estados Unidos. Y California fue cedida a los estadounidenses en 1848. Formalizado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y ahí, ese mismo año, la historia da un giro loquísimo. A los pocos días de firmarse el tratado, en el aserradero de Sutter, se descubrió oro. La fiebre del oro. Generó un impacto que los números apenas describen. San Francisco pasó de tener unos 500 habitantes en 1847 a explotar hasta los 150.000 en 1870. Una avalancha humana absoluta persiguiendo riqueza rápida. Pero ese inmenso auge poblacional trajo un coste humano que los documentos reflejan con una crudeza terrible. Así es. Y aquí, ateniéndonos estrictamente a los registros oficiales, hay que hablar de lo que los académicos denominan el genocidio de California. Sin tomar partido, los datos puros pintan una realidad muy oscura. La violencia hacia los nativos se institucionalizó. El primer gobernador del estado, Peter Hardeman Burnett, declaró en 1851 que se debía esperar que una guerra de exterminio continuara hasta que la raza india se extinguiera. Textual. Una declaración de intenciones oficial. Y los archivos financieros documentan esto. El gobierno estatal desembolsó casi $1,5 millones de la época para financiar y armar a milicias locales. Una suma astronómica. Y las estimaciones de muertes indígenas violentas directas entre 1846 y 1873 son desoladoras. Oscilan entre 9.456 bajas documentadas, de forma conservadora, hasta 100.000 víctimas, según otras estimaciones. Y además de la violencia letal, las fuentes legales documentan la esclavitud de facto. Una enorme contradicción para un Estado libre. Exacto, prohibieron la esclavitud afroamericana, pero en 1850 aprobaron una ley que permitía que personas nativas fueran arrestadas por vagancia y forzadas a trabajar sin sueldo. Y los registros municipales de Los Ángeles aprueban que hubo subastas públicas de este trabajo forzado durante casi 20 años. Hechos históricos que chocan frontalmente con la imagen del Estado dorado. Esa brutalidad parece casi un reflejo del propio paisaje físico de California, que siempre ha estado definido por la disonancia.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel topográfico. Las cifras son una locura. Absolutamente extremas. Imaginemos estar en la cumbre del Monte Whitney, El punto más alto de los Estados Unidos contiguos. a 4.421 metros de altitud, un clima alpino durísimo, pero ¿qué distancia hay desde ahí hasta el punto más bajo del continente? Apenas 140 kilómetros en línea recta. Un trayecto cortísimo. Y de repente estás en el fondo de la cuenca de Badwater, en el Valle de la Muerte, a 85 metros por debajo del nivel del mar. Pasas del techo helado del país al sótano más profundo y caluroso en un abrir y cerrar de ojos. Y ese Valle de la Muerte ostenta la temperatura más alta registrada en la Tierra, de forma fiable, 56,7 grados Celsius en 1913. Un horno geológico. Y claro, este entorno tan drástico ha forjado una biología excepcional. La flora tiene varios récords mundiales, Por un lado, los seres vivos más masivos, las secuoyas gigantes. que pueden vivir milenios. Y luego, en las zonas áridas de las montañas blancas, los organismos vivos no clonales más antiguos que se conocen, los pinos bristlecone. Hay un árbol, conocido como Matusalén, que tiene más de 5.000 años. Pensemos en esa escala de tiempo. Esa semilla germinó cuando los egipcios aún estaban construyendo las pirámides. Y sigue vivo hoy en día. Es una maravilla de la resiliencia evolutiva. Totalmente. Y esto nos lleva al punto clave de la geografía californiana, su motor y su mayor amenaza. El agua. Exacto. La crisis crónica de los recursos hídricos es el hilo conductor. Las montañas crean climas mediterráneos en la costa, pero bloquean la humedad hacia el interior. Y los registros climáticos muestran que esa dinámica genera oscilaciones violentas. Atravesaron una sequía crítica documentada entre 2011 y 2017. Los embalses bajo mínimos. Pero cuando llueve no es precipitación moderada. Llega a través de ríos atmosféricos. Corredores inmensos de vapor de agua desde el océano que al chocar contra las montañas descargan cantidades torrenciales y provocan inundaciones. Para prosperar en este balancín climático, California ha tenido que construir algunas de las obras hidrológicas más colosales de la historia. Y precisamente esa gestión del agua permite entender el siguiente gran bloque, la economía. Porque cuando pensamos en el poderío económico de California, pensamos en tecnología. Silicon Valley. O en entretenimiento, Hollywood. Pero los datos muestran que la verdadera megamáquina del Estado tiene sus raíces hundidas en el barro. La agroindustria. Los informes revelan que el sector agrícola californiano no tiene rival en Estados Unidos. Y no hablamos de parcelas familiares, sino de una industria inmensa y tecnificada en el Valle Central. Una zona semiárida que depende totalmente de esa ingeniería hídrica. Son el principal productor del país en lácteos, almendras y uvas. Sumas esto a la tecnología, a Hollywood y a los puertos de Los Ángeles y Long Beach, y las cifras marean. Y tanto. Al cierre del tercer trimestre de 2025, el Producto Interior Bruto rozó los 4,3 billones de dólares, Superando oficialmente a la economía de Japón. consolidándose como la cuarta economía más poderosa del planeta. Un éxito rotundo sobre el papel. Pero aquí nos topamos con la gran paradoja del censo. Si la economía es tan absurdamente exitosa, ¿por qué los datos muestran que la gente está haciendo las maletas masivamente? Esa es la fractura estructural del modelo. Por primera vez en más de un siglo, la población comenzó a disminuir constantemente desde 2020. Las cifras son contundentes. Solo entre 2021 y 2022, 818.000 residentes se marcharon. Y las razones son el coste del éxito, un coste de vida prohibitivo, escasez crónica de vivienda con precios inasumibles y el teletrabajo. Profesionales con sueldos californianos mudándose a estados más baratos. Lo que evidencia una desigualdad que asusta. Una dicotomía de dos mundos. Las estadísticas indican que albergan más hogares millonarios que ningún otro estado, superando el millón. La meca de la riqueza extrema. Pero en el otro extremo, usando la medida suplementaria de pobreza, que considera el alto coste de vida, California tiene la tasa de pobreza más alta del país. Alcanzando un 23,5%. Fortunas gigantescas conviviendo a pocos kilómetros de personas sin hogar y familias que no llegan a fin de mes. Y esa misma clase trabajadora y población diversa es la que ha construido el tapiz cultural del Estado. Si repasamos la evolución legal del idioma, vemos un reflejo perfecto de esas tensiones. La primera Constitución de 1849 era completamente bilingüe. Garantizaba los derechos de los hispanohablantes, ordenando que las leyes se publicaran en inglés y español. Pero con la fiebre del oro el equilibrio de poder cambió.
30 años después, la Constitución de 1879 borró esos derechos. Eliminando el estatus oficial del español. Y en 1986 aprobaron la Proposición 63, blindando el inglés como el único idioma oficial. Pero, a pesar de los esfuerzos por homogeneizar, la demografía ha seguido hacia la diversidad. Los datos actuales revelan que las minorías conforman hoy el 60% de la población. Los hispanos o latinos son el grupo más numeroso, rozando el 40%. Y tienen la mayor concentración nacional de hablantes de chino, tagalo, vietnamita o puñabí. Es un laboratorio multicultural. Un laboratorio que ha exportado su estilo de vida al mundo entero. Moldeando el siglo XX. Fue la cuna de la cultura del automóvil y las autopistas. Del patinaje, el surf, el BMX. Y la zona cero de la comida rápida, viendo a nacer a gigantes como McDonald's o Taco Bell, clonados en todo el planeta. Así que, después de todo lo que hemos repasado, la pregunta es, ¿qué significa todo esto? Pues vemos que California debe su nombre a una isla literaria llena de grifos, Que su historia colonial dejó cicatrices profundísimas. que tiene una topografía delirante capaz de generar la cuarta economía del mundo con microchips y almendras, Pero que se tambalea bajo sus propias contradicciones. luchando contra sequías e inundaciones y con un modelo que expulsa a las personas que lo mantienen. Es el paradigma de la paradoja moderna, y nos sitúa ante un punto de inflexión demográfico histórico. Claro, ese éxodo masivo que mencionabas. Si analizamos esa sangría constante de población desde 2020, que se muda a Texas, Nevada o Idaho, creo que hay una reflexión muy potente para cerrar. A ver, cuéntame. Cabe plantearse lo siguiente. Es posible que la mayor influencia de California en este siglo XXI ya no dependa de lo que logre construir dentro de sus fronteras, sino de una paulatina californización del resto del país y del mundo. Interesante. Un fenómeno provocado por los propios residentes que huyen, pero que llevan en sus maletas sus ideas, expectativas económicas y su cultura. Una pregunta tremenda para darle una vuelta. ¿Acabará el espíritu de California transformando los lugares a los que huyen sus ciudadanos? Aquí dejamos esa idea para que quienes nos escuchan saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido detallado por las luces y sombras del Estado Dorado. Les recordamos la importancia de cuestionar la información, buscar los matices y, por supuesto, mantenerse siempre curiosos. Hasta la próxima.